Estos primeros 5 versos describen un poco la idea del fragmento. La mente nos presenta una ilusión, tenemos que aprender a retirar la atención de lo externo, de lo que llega a través de los sentidos, internalizarla, aprender a focalizar nuestra mente, a calmar la mente, el estado de dharana, dharana a veces le decimos en español, y de concentración, y la percepción de lo real va a destruir a la producción de la ilusión, digamos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, hay una serie de versos, como vamos a ver, que la voz del silencio dice: antes de tal cosa, esto es necesario; antes de tal otra, esto es necesario. A veces, especialmente en la espiritualidad moderna, que tiende a ser un poco superficial, la gente se cree que todo es mágico, uno simplemente usa una técnica y las cosas suceden. Y en realidad, como todo crecimiento, el crecimiento es gradual, es más holístico y se requieren ciertos fundamentos en los cuales uno tiene que trabajar primero. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Dice: antes que el alma pueda ver, estamos hablando de esta percepción de la realidad, de lo que en realidad somos, de lo que en realidad es la vida, el mundo. Esta es una percepción que no viene de la mente, viene del alma, digamos, de un principio que está, un estado de conciencia que es parte nuestro, pero que no estamos entrenados a mirar desde ese punto de vista. Pero antes que el alma pueda ver, se debe alcanzar la armonía interior. La razón por la cual todas las religiones tienen un tipo de moralidad no es para agradar a una deidad, que la deidad quiere que seamos buenos, entonces tenemos los mandamientos para que la deidad esté contenta con nosotros. Tampoco es para que nos podamos relacionar uno con otro, para que podamos vivir juntos. De hecho, eso es necesario. Tenemos que tener cierto nivel de moralidad para poder relacionarnos, pero el objetivo, desde un punto de vista más profundo, el objetivo de la moralidad no es para esto. El objetivo de la moralidad es porque solo cuando tenemos cierto nivel de armonía interior podemos ver lo más profundo. Es como, típico ejemplo, hay agua con tierra, y si el agua está constantemente siendo revuelta, el agua está turbia. Para poder ver a través del agua, uno tiene que dejar que el polvo, la tierra se alimente. Si nuestra mente, nuestras emociones, lo que llamamos emociones negativas, pensamientos negativos, lo que tiene es que tienen una característica de ser, digamos, revoltosos. Tienen una característica de producir desarmonía. En tanto este tipo de pensamientos y emociones sean prevalentes en nuestra vida, es muy difícil poder ver más allá. Entonces, una vida de cierto nivel moral es necesario como una necesidad, digamos, científica en cierto sentido, no religiosa. No es que alguien nos dice tenés que ser bueno. Si queremos poder empezar a percibir este aspecto de nosotros, tiene que haber cierto nivel de armonía interior. Por supuesto, no las 24 horas del día, la vida nos va a traer siempre desafíos, pero tiene que ir de a poco, tiene que ir produciéndose en nosotros en cierto sentido, una maduración para que los aspectos más negativos y egoístas empiecen a ser menos y menos importantes en nuestra vida. Entonces, antes de que podamos ver desde el punto de vista del alma, debe haber cierta armonía interior y los ojos carnales deben cegarse a toda ilusión. Tenemos que adquirir cierto estado de madurez donde no estamos tan engañados por lo externo. De nuevo, eso no quiere decir que uno no tiene una familia, que no tiene un trabajo, que no tenga posesiones que son necesarias. Es simplemente la ilusión de que si sos popular vas a ser más feliz. Si tenés más cosas vas a ser más feliz. En la vida tenés que imponer tu voluntad y toda una serie de cosas que hacen que vivamos desde
estas emociones y pensamientos turbulentos, y entonces es muy difícil, por eso es lo que nos pasa como humanidad, es muy difícil ver algo más profundo. Pero cuando uno empieza a darse cuenta, ¿qué importa lo que hay? Me acuerdo con mi hermana cuando era chiquito, una vez vino llorando, que la vecinita vino llorando, le pregunto por qué, y me dice que la vecina no le dijo que la bicicleta de ella era fea. Entonces le digo, ¿a vos te gusta tu bicicleta? Sí, a mí me gusta. Bueno, lo que piense la vecinita no cambia lo que es la bicicleta. La bicicleta es lo que es. Si a vos te gusta, ¿qué importa lo que diga la vecinita? Pero nosotros vivimos de ese modo. Vivimos de ese modo. Si alguien nos dice que algo que nosotros o algo que hacemos es feo, eso nos perturba. Porque de algún modo todavía estamos en la ilusión que es importante lo que el otro piense de mí. A medida que uno se va dando cuenta de nuestra verdadera naturaleza, que es tan trascendente en relación con todo eso, y bueno, por supuesto que es más lindo cuando uno recibe amor, pero si uno no recibe amor no es un problema en general. Por supuesto, si vamos a extremos es más difícil, pero incluso en extremos, a medida que uno va teniendo más madurez, sabios en el mundo han sido incluso matados, y ellos con una madurez terrible. Sócrates, cuando tenía que tomar la cicuta, él podía escaparse de la cárcel. De hecho, los griegos querían que se escape, porque no era muy bueno políticamente matarlo. Querían que se deje de molestar, que se deje de hacer pensar a las personas, pero tampoco para matarlo. Si se escapaba, decía, ven, eso era un criminal, se escapó, cobarde, y todo bien. Y los discípulos decían, mirá, es fácil, nos están dejando la puerta abierta. Sócrates dice, no es muy problemático, vivir, no vivir. Por supuesto estoy poniendo un ejemplo extremo, pero en su caso él sabía, yo existo más allá de que el cuerpo exista o no. Sin llegar a ese extremo, que en algún momento vamos a llegar, sin llegar a ese extremo está esa actitud que empieza a estar en nosotros, donde empezamos a ser más independientes del medio ambiente. Sí, si uno puede elegir, elige la armonía, elige el amor, pero si no se da en alguna situación, no hay un problema. Entonces esto es todo parte de que antes de que podamos ver, al menos en cierta medida, nuestros ojos carnales, nuestra percepción normal tiene que estar más allá de esa ilusión, de que valemos de acuerdo a lo que el medio ambiente diga que valemos, a lo que nos reconozca. Por ejemplo, y hay muchas otras ilusiones. Antes que el alma pueda oír, su imagen, que es nuestra personalidad, Pablo es la imagen del alma, es la sombra, Platón diría, mi cuerpo es la sombra del alma, lo que somos realmente es el alma, y el cuerpo es la sombra del alma en la materia, y como sombra es mucho más limitada que lo que es el alma. La diferencia entre mi apariencia física y la sombra que se proyecta en una pared, podemos ver cuán limitada la sombra es. Similarmente, alegóricamente, nuestra personalidad es solo una sombra del alma. Entonces acá usa la imagen. Antes que el alma pueda oír, la imagen tiene que tornarse tan sorda a rugidos como a susurros, a bramidos de furiosos elefantes como al zumbido argentino de la dorada luciérnaga. Parte de, como les decía, el lenguaje poético, es un lenguaje que usa mucho la exageración también como herramienta educativa, pedagógica, pero básicamente la idea es, uno tiene que ir adquiriendo ese sentido de equilibrio, donde no está constantemente vapuleado por los gritos o los susurros, por esto, por lo otro. Antes que el alma pueda comprender y recordar. De nuevo, acá vemos algo, Platón, por supuesto, Pitágoras, Platón, fueron influenciados por la filosofía oriental. Y acá está la idea de comprender y recordar nuestra naturaleza original. Antes de entrar en el cuerpo, antes de encarnar, nacer, como le decimos, somos conscientes de nuestra naturaleza. Pero el momento en que encarnamos lo olvidamos. Es como cuando vamos a trabajar nos olvidamos de nuestro rol como padres o como esposos. Tal vez tenemos una vida hermosa y nuestro trabajo es difícil. Estamos en el trabajo
y la vida hermosa desaparece de nuestra conciencia. Lo único que está ahí son los problemas del trabajo. Entonces, similarmente, el alma cuando entra en el cuerpo, la realidad física le borra toda memoria de su verdadera naturaleza. Entonces, antes que podamos comprender lo que somos y recordar lo que somos, la conciencia tiene que unirse, dice, al hablante silencioso. Van a ver que la voz del silencio está mucho esta voz que es silenciosa, el hablante silencioso, y ya vamos a ver por qué. Como está al principio la forma en que se moldea la arcilla en la mente del alfarero. La idea es que al principio está la idea de hacer cualquier forma que el alfarero quiera hacer, y después esa forma se manifiesta en lo físico. Una obra de arte, digamos, está en la mente del artista, que después se manifiesta en lo físico. Cuando está en la mente del artista, la forma no es distinta del artista. Entonces, del mismo modo, en el proceso de meditación, nuestra conciencia puede unirse a lo que somos como alma, de modo que incluso cuando estamos actuando a través del cuerpo no estamos separados del alma. Todo esto es alegórico, es formas distintas de decirlo. Entonces, antes de que podamos realmente comprender todo esto, tenemos que ir en esa dirección. Tenemos que empezar a separarnos de la ilusión y tenemos que empezar a ir al origen de lo que somos. Y entonces, porque entonces el alma oirá y recordará. Y entonces al oído interno le hablará la voz del silencio. Entonces hay toda una cuestión de, antes de que esto suceda, hay ciertas cosas que hacer, que el libro va a empezar a desarrollar cómo hacer esto. Creo que el método, hay un verso que resume un poco el método en general, que es el verso 33 en las ediciones que están numeradas, que dice: aquello que es increado reside en ti. Aquello que es increado significa que es eterno. Todo lo que nace en algún momento tiene que morir, porque no existía antes, y si viene la existencia, también puede pasar lo contrario. Algo que se arma se puede desarmar. Pero hay algo increado en nosotros, que significa que es eterno, que significa que está más allá de la posibilidad de ser dañado, está más allá de la necesidad de agregarle algo, está más allá de todas las limitaciones. Eso está en nosotros. Si quieres llegar a él, a este estado, son estados de conciencia. Si quieres llegar a él y fusionar los dos, en el sentido de nuestro aspecto mortal con aquello que es increado. Si queremos volvernos uno con eso, si queremos comprender, darnos cuenta que eso es lo que somos en realidad, debes despojarte de las negras vestiduras de la ilusión. Y de nuevo acá el lenguaje fuerte: sofoca la voz de la carne. No permitas que ninguna imagen de los sentidos se interponga entre su luz, la luz del increado, y la tuya, nuestra conciencia limitada, para que así las dos se puedan fundir en una. En esta definición poética hay algunos puntos que vemos cómo se desarrollan en la voz del silencio. Por ejemplo, el objetivo es la unión con lo increado. El místico cristiano le dice la unión con Dios. El primer punto es un punto de sabiduría. Hay que desarrollar cierto nivel de sabiduría. Despójate de las negras vestiduras de la ilusión. Como decía Jesús en uno de los evangelios, la verdad es lo que te va a liberar. En el ejemplo de la medallita, del collar, es la percepción de lo verdadero lo que soluciona el problema. Shankaracharya, que era un filósofo hindú, decía: el problema humano es un problema de percepción errónea. Por lo tanto, lo único que puede solucionar el problema es una percepción correcta, es la sabiduría. No es el hacer, no es el rezar, no es el cantar mantras, no es el meditar, no es el nada de eso. Lo que va a solucionar el problema es la percepción pura. Ahora, ciertas acciones, cierta actitud meditativa, todo eso, si está orientado a producir una percepción de lo real, entonces son medios que pueden ayudar.
pero esencialmente el problema es un problema de que tenemos una idea errónea de lo que somos y de lo que es la vida. La percepción correcta inmediatamente soluciona todo. Entonces, el primer punto es de sabiduría. El Buda dice en el noble octuple sendero, el primer paso es la visión correcta, antes de hacer nada. Si nos ponemos a meditar, nos ponemos a hacer ejercicios espirituales, desde el punto de vista erróneo, desde el punto de vista de perdí mi medallita, toda acción que hagamos está hecha desde el punto de vista erróneo y no va a producir la solución. Tenemos que darnos cuenta cuál es el error fundamental y entonces cualquier cosa que hagamos va a ser en función de solucionar el error fundamental. Entonces, tengo que darme cuenta que la tengo la medallita, simplemente no la estoy percibiendo. Entonces las soluciones que voy a buscar van a ser diferentes. Va a ser de buscar un espejo, por ejemplo, en vez de tratar de encontrarla en algún otro lugar de la casa. Entonces el primer paso siempre es sabiduría. Después viene un paso de purificación, que es lo que les estaba diciendo. Dice, sofoca la voz de la carne. De nuevo, no en el sentido de pecado y en el sentido religioso, sino en el sentido de que cierta armonía interna es necesaria para que percibamos lo verdadero. Cuando me siento enojado es muy difícil sentir amor. La realidad puede ser que amo a una persona, pero cuando estoy enojado no puedo percibir ese amor. Entonces, cuando estamos en este estado de conciencia donde hay constantemente emociones negativas, pensamientos negativos, miedos, deseos, no puedo percibir la realidad de lo que soy. Por eso la purificación, en un sentido de, tenemos que empezar a tratar de estimular pensamientos y sentimientos saludables y tratar de dejar de lado lo más que se pueda pensamientos y sentimientos que son negativos, que no son saludables. Y esto es algo que pasa lentamente a través de los años. Uno no debe frustrarse, esto es un crecimiento gradual. Lo que estamos hablando aquí es el objetivo, de acuerdo a la visión teosófica, el objetivo de por qué el alma encarna. Esto es un objetivo cósmico. Entonces no es algo que se pueda hacer como obtener un doctorado. Obtener un doctorado es muy fácil. Esto que estamos haciendo es algo, no es que sea difícil en el sentido de algunas personas van a poder y otras no van a poder. Esto es descubrir lo que realmente somos. Todos podemos. Bueno, la velocidad, digamos, o la forma en que lo hagamos depende un poco de nosotros. Y no importa, es como que todos nos vamos a despertar en algún momento. Esto no es algo, si no lo haces vas a ir al infierno por toda la eternidad. Tarde o temprano, la vida está diseñada para hacernos descubrir la realidad. El tema es que es como una persona que está en una pesadilla. Si tengo una persona que está en una pesadilla, sabemos que en algún momento se va a despertar. Pero como la pesadilla no es placentera, bueno, uno trata de ayudar a que la persona se despierte. Entonces, el vivir en la ilusión genera un montón de sufrimiento que es necesario en la medida en que todavía estamos en la ilusión, pero el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. Entonces, bueno, si podemos hacer que termine la ilusión lo antes posible, es algo deseable, inteligente, pero no es una cosa de vida o muerte. Eventualmente vamos a despertar, pero es inteligente hacerlo lo más pronto posible y ayudar a otros a hacerlo lo más pronto posible. A veces digo, es como la secundaria. En algún momento la vamos a terminar, pero bueno, es bueno terminarla lo antes posible, digamos, si uno no disfruta la secundaria, no quedarse ahí más y más años. Entonces la purificación es una parte importante que en la espiritualidad moderna se deja de lado. Oh, eso es mucho trabajo, decime la técnica que tengo que hacer, no te metas con mis deseos, con mis emociones, yo quiero esta técnica y bueno, en general no funciona. Podemos tener, de todas las técnicas podemos obtener ciertos beneficios, pero en general son muy superficiales. Y el tercer paso es el control de la mente o la habilidad de reposar, de dejar la mente en silencio. Y eso es una parte grande de este tratado de la voz del silencio. Pero básicamente esto, el desarrollo de la sabiduría, la purificación y la maestría sobre
nuestra actividad mental. No permitas que ninguna imagen de los sentidos se interponga entre tu luz entre su luz y la tuya, de lo increado y nuestra conciencia condicionada. Entonces vamos a ver un poco esta cuestión de sabiduría. Dice la voz de silencio: esta tierra, discípulo, es el vestíbulo de aflicción, en donde hay colocados a lo largo del sendero de tremendas pruebas diferentes trampas para atrapar a tu ego, con la ilusión llamada la gran herejía. De nuevo, el lenguaje fuerte: tremendas pruebas, diferentes trampas, el vestíbulo de la aflicción, el valle de lágrimas, como en el catolicismo se dice. Y la trampa es de esta ilusión llamada la gran herejía. Blavatsky explica: la gran herejía es una traducción de Atavada. Atavada es una palabra pali. Ata es la misma palabra que el sánscrito Atman, que significa yo, y Vada es visión, es idea. Atavada es la idea de que soy un yo separado de los demás. Entonces la gran herejía, entre comillas, el gran problema es esta idea de que soy un yo separado de los demás. Seguro, mi cuerpo está separado de los demás, mis emociones también, mi mente también, y si creo que esto es lo que soy, obviamente estoy separado de los demás. Sin embargo, como dije, con la familia estamos separados y sin embargo hay un sentido de unidad. Y en personas maduras, una persona está dispuesta a sacrificar su felicidad por amor a la familia. Este sentido de pertenencia, de unidad, se puede extender al país, y verdaderos patriotas pueden dar su vida por el país, o al mundo, a la humanidad en general. Las limitaciones siempre nos enfrentan. Es bueno tener este sentido de unidad con la familia, pero si algo está amenazando a mi familia, voy a luchar contra la otra familia. Pero la persona que está en la otra familia tiene tanto derecho como nosotros a ser feliz. Entonces entramos en conflicto, porque divisiones causan conflictos. Si amo mi país, pero peleo con otro país, la otra persona que está en su país ama su país de la misma forma que yo lo amo. Entonces, de nuevo, la separación causa conflicto. Es bueno el tener un sentido de que se extienda más allá de mi propia persona. Pero eventualmente el único sentido de unidad que es seguro es el sentido de unidad completa. Estamos todos juntos acá. Somos todos juntos hermanos. Estamos todos destruyendo el planeta o todos lo solucionamos. Todos juntos estamos produciendo la pobreza, todos juntos estamos produciendo de un modo u otro la desigualdad. Y bueno, no podemos entrar en eso, pero el hecho de que la desigualdad está en nuestra mente es parte de la desigualdad en la mente de la humanidad. Cuando yo puedo trascender la desigualdad en mi mente, algo en la mente de la humanidad empieza a cambiar. Podemos ver que en la humanidad de a poquito, muy de a poquito, la mente humana va cambiando. El sentido de esclavitud, al menos sabemos que la esclavitud no es aceptable. La esclavitud existe en muchas formas distintas en el mundo, pero sabemos que no es aceptable. En muchos lugares se lucha en contra de la esclavitud. 200 años atrás, no solo que era aceptado, sino que era lo que uno debía hacer. Entonces, de a poco la conciencia de la humanidad va cambiando. La cuestión de la igualdad de género y todas estas cosas, que por supuesto en el momento en que empieza a surgir, produce excesos, produce conflictos, pero a medida que los individuos empiezan a trascender una forma de ver que era errónea, la humanidad toda empieza a cambiar. Por lo tanto, cuando hay problemas en la humanidad, es un problema de todos estamos participando. Entonces, esta herejía de la separatividad, de pensar que yo soy una persona separada y que mis intereses son más importantes que los otros, esta es la trampa en la que el alma está atrapada. Y es la fuente de aflicción, la fuente de conflicto, de problemas. Esta tierra, oh ignorante discípulo, no es sino la sombría entrada que lleva el crepúsculo
que precede al valle de la luz verdadera. Esta tierra, este lugar de sufrimiento, digamos, desde este punto de vista, no es un error. Los gnósticos cristianos, por ejemplo, los gnósticos primitivos decían: si Dios es perfecto y bueno, ¿cómo explicamos que el mundo sea tan deficiente, que haya tanto dolor, que haya tantas dificultades? Entonces ellos generaron una visión que en cierto modo tiene una realidad, pero bueno, la idea es que el Dios que creó el universo, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, no es el verdadero Dios del que Jesús hablaba. Es un Dios inferior, limitado, es un Dios inferior que tiene defectos, tiene toda una mitología de dónde salió este Dios defectuoso, y que produjo un mundo defectuoso, un universo defectuoso. Entonces la idea es que el mundo es un error, nunca debería haber pasado, nunca deberíamos haber salido del pleroma, los planos celestiales donde no hay sufrimiento. El mundo es un error, es una prisión, hay que salir de la prisión lo antes posible, y el Cristo viene a rescatarnos de la prisión. Los filósofos neoplatónicos, que estaban también en la misma época, al principio de la era cristiana, decían: no, el mundo no es un error. Por supuesto, el mundo es limitado y por eso es la causa del sufrimiento, pero hay un sentido en el sufrimiento. El sufrimiento tiene un objetivo. Acá la voz del silencio dice: es la oscura entrada al valle de la luz verdadera. Tenemos que pasar por esto. Si caminamos por el mundo en la dirección correcta, nos va a llevar a la luz verdadera. Es algo que es necesario dentro del viaje del alma. Entonces dice: lleva el crepúsculo, primero el crepúsculo al amanecer, que precede al valle de la luz verdadera, de la luz espiritual. Luz que ningún viento puede extinguir, luz que arde sin mecha ni combustible. La luz muchas veces es un símbolo de sabiduría, de entendimiento. Cuando se enciende la lamparita, el sentido de que uno entiende, hay un sentido de luminosidad. Entonces hay un estado de conciencia en donde hay sabiduría perfecta que no puede ser obnubilada por nada. Pero bueno, para llegar a eso tenemos que proceder por esta entrada oscura en el amanecer que nos va a llevar a la sabiduría. Y por supuesto la voz del silencio va a proponer un camino para llegar ahí. Y después, como parte de este desarrollo de la sabiduría, dice la gran ley: para convertirse en conocedor del yo total, del yo uno, del yo universal, debes primero ser conocedor del yo, y está con letras mayúsculas. Y para alcanzar entonces primero hay que conocer este yo con letras mayúsculas, ya vamos a ver qué significa. Pero para alcanzar el conocimiento de ese yo, tienes que abandonar el yo con una letra minúscula al no yo, el ser al no ser. Esto es muy importante, vamos a ver qué significa. En términos teosóficos, este yo total es Atman, la chispa divina, el ser universal. La idea es que todos nosotros somos la manifestación de una sola conciencia. Todos los místicos cristianos, islámicos, hindúes, budistas, etc., cuando ellos perciben en este estado de unidad, se percibe como, por ejemplo, algo típico del místico diría es: en ese momento yo sentía que era el pájaro, yo sentía qué es lo que es ser un árbol, también me sentía siendo yo mismo, sentía lo que es ser el pasto. La conciencia tiene la capacidad de percibir a través de cualquier forma. En este momento estamos limitados a percibir a través de nuestro cerebro, pero eso es una limitación, no es intrínseca en la conciencia, es una limitación porque no sabemos cómo percibir más allá de eso. Pero en todas las épocas, en distintas religiones, hay personas que dicen: esto es verdad. Somos una conciencia universal que puede percibir por cualquier forma que se manifieste en el universo. Ese es el yo universal. Entonces, Pablo
es una expresión particular de lo que yo soy en realidad como el ser universal. Cada uno de ustedes es una expresión particular de lo que ustedes son, que es lo mismo que yo soy, este ser universal. Es una idea que parece loca, pero que a medida que uno experimenta cosas que están cercanas a esa, es totalmente natural, parece obvia. Entonces este yo total es eso, lo Atman, el ser superior, digamos, en terminología teosófica. Para darnos cuenta de nuestra naturaleza como el yo universal, como Atman, primero tenemos que conocer en lo que técnicamente en teosofía llamamos mana superior o el ego superior. La palabra ego viene del griego, significa simplemente un sentido de ser, de yoidad. Puede ser un sentido de ser espiritual, yo soy el todo, o puede ser un sentido de ser egoísta, yo soy Pablo. Pero ese sentido de yo soy es lo que ego significa. En general, en la psicología moderna, el único sentido de yoidad que se conoce es el personal, es el yo soy Pablo. Entonces, la palabra ego es en general utilizada en un sentido limitado. Cuando Blavatsky escribió esto fue antes del desarrollo de la psicología moderna, y lo usa en un sentido filosófico. Hay un sentido de yoidad que es espiritual. Ese yo es el ego superior, es ese sentido de yo soy que no se está separando de los demás. Entonces, primero tenemos que descubrir ese aspecto de nosotros, movernos desde el yo soy Pablo hasta a ese sentido de yoidad que no se limita, que no se separa. Pero para hacer eso, tenemos que abandonar el ego personal, el yo inferior, abandonar el yo al no yo, el ser al no ser. Esto es muy importante porque en el camino de la meditación, la dirección en la que tenemos que ir es siempre la dirección en donde estamos dejando atrás lo conocido. Y esto a la mayoría de las personas les causa miedo. Es una reacción natural que cuando uno empieza a ir profundo, a veces las personas dicen, me da miedo no poder volver, me da miedo olvidarme quién soy. Siento que no estoy enraizado, que me estoy yendo. Esto es algo natural y es algo bueno. Siempre vamos a volver, lamentablemente, entre paréntesis. Así que no se preocupen que van a volver. Pero es importante saber que la dirección en meditación es introducirse en lo desconocido. Y eso necesita cierto coraje. Pero a medida que vamos descubriendo lo desconocido, que lo desconocido se torna conocido, nos damos cuenta que es muchísimo más profundo, muchísimo más deseable lo que era desconocido. Entonces al principio un poco más difícil, pero con un poquito de experiencia ya generamos confianza y siempre la dirección es hacia el vacío, hacia la oscuridad. Los místicos cristianos, Dionisios, o pseudo Dionisio, como le llaman ahora, él decía que la deidad está siempre en la oscuridad desconocida. No oscuridad en el sentido de Satanás, sino la oscuridad divina. En el tratado místico La nube del no saber, el monje que no sabemos quién es anónimo, dice siempre andar en la dirección de la nube del no saber. Abandonar memorias, abandonar pensamientos, andar siempre a ese punto donde se deja todo de lado. Entonces, esto es lo que la voz del silencio dice. Hay que abandonar el yo conocido a lo que parece ser no yo. El ser a lo que parece ser no ser. Y después descubrimos que ese no ser es un ser más profundo. Y entonces vemos que hay algo más allá de ese ser más profundo. Y vamos en esa dirección. Y descubrimos que ese sentido de no ser es un ser más profundo todavía. Es como cuando apagamos la luz, al principio no se ve nada, pero después de un tiempo empezamos a ver. El silencio es siempre el límite de nuestra percepción. El silencio siempre se corre más atrás. Cuando empezamos a morar en el silencio, después de un tiempo empezamos a descubrir que ese silencio estaba lleno de cosas. Y cuando ese silencio se transforma en algo que podemos percibir, descubrimos que hay un silencio más allá. Al principio descubrimos que eso que parecía silencio
todavía tiene pensamientos muy sutiles que de golpe pensamos que no estábamos pensando y empezamos a ver estos pensamientos sutiles, que en realidad no pertenecen a nosotros, son la corriente de pensamiento de la humanidad. Y vemos que hay nos podemos posicionar, hay un silencio atrás de esos pensamientos. Nos internamos en ese silencio que parece que no hay nada y empezamos lentamente a descubrir que en ese silencio hay un sentido de beatitud, un sentido de paz, un sentido de armonía. Al principio no se siente eso, es todo silencio, vacío. Pero poco a poco ese silencio se transforma en un sentido de paz, de armonía. Y descubrimos que hay un silencio también detrás de eso. Si estamos apegados a las sensaciones, nos vamos a quedar estancados en sentirnos bien. Pero después de todo nos podemos sentir bien de muchas formas, escuchando música, tomando una droga, jugando con nuestros nietos. El sentirse bien está bien, pero es algo superficial, hay cosas mucho más allá de eso. Entonces vemos que hay un silencio detrás del sentirse bien, que el sentirse bien también se puede trascender. Y descubrimos este sentido de ser muy puro, un sentido de ser silencioso, que comparado con eso, el sentimiento placentero anterior es doloroso. Porque todo sentimiento placentero todavía tiene cierto nivel de perturbación. El placer cansa. Descubrimos que hay algo mucho más profundo, que es mucho más armónico incluso que el placer. Y el placer se torna, comparado con eso, doloroso. Entonces ven, hay constantemente, y después de ese sentido, puro sentido de ser, también hay un silencio. Y dejamos el sentido puro de ser y vamos a este sentido de no ser. Entonces es muy importante saber que esa es la dirección para descubrir lo más profundo. Y no entretenernos con sentimientos que vienen y van, con imágenes, con sonidos, con cosas que comparado con lo otro son superficiales, son una tontería. Bueno, vamos a frenar acá esta mañana. ¿Hay alguna pregunta, comentario antes de que cerremos la sesión de la mañana? Levanten la mano y Diego les va a llevar aquí. ¿Hay alguna diferencia entre conciencia y alma? Bueno, todas las palabras son relativas, depende de cómo las definamos. Muchas veces, por ejemplo, y también cómo definamos la palabra alma. Blavatsky dice, por ejemplo, hay 3 o 4 aspectos del alma. Está lo que se dice el alma animal en el sentido de biológica, que es un poco la vida de nuestro cuerpo. Cuando Dios sopla el alma en Adán, la palabra hebrea es nefesh, y nefesh tiene que ver más con lo que ahora conocemos como prana, que con alma como conciencia. Pero es alma en el sentido de que es un principio vivificante. Entonces, la verdad que sí, está el alma animal, que es eso que trae vida al cuerpo. Después está lo que ella a veces llamaba el alma humana, que era el sentido de lo que podemos llamar nuestra conciencia, autoconciencia, la habilidad de saber que yo existo. Después está lo que ella llamaba el alma espiritual, que es este sentido de yo soy el todo. Entonces, por ahí la palabra alma es vaga, y conciencia también es limitada. Si hablamos técnicamente, la conciencia es siempre dualista. Yo estoy consciente de algo que no soy yo. Por lo tanto, hay dualidad, hay separación. Lo que está antes de la conciencia es la unidad. Blavatsky le llama, no es inconsciencia, pero no es conciencia tampoco. Como no tenemos palabras, Blavatsky le llama una no conciencia consciente. No conciencia consciente. Es un tipo de estado que no es conciencia en el sentido de que yo estoy separado, yo percibo algo. A veces la gente piensa, la percepción de la realidad es como yo percibo la realidad. Eso significa que yo no soy la realidad, que la realidad está allá afuera, que es un objeto. La realidad es el observador último, es el sujeto último, filosóficamente hablando. Percepción de la realidad no es la percepción de un objeto. Percepción de la realidad en verdad no está bien dicho.
La percepción de la realidad es la realización de lo que soy. Entonces, conciencia es limitado. Entonces sí, podríamos decir, no sé a qué te referís con el alma, pero si te estás refiriendo al alma humana, a manas, en términos... Esta es la razón de por qué Blavatsky usó palabras técnicas, porque en los idiomas modernos no tenemos palabras para cada nivel. Entonces Blavatsky puede decir, bueno, esa conciencia, en el hinduismo le llaman manas, ellos tienen una palabra para eso. Esto le llaman kama prana, esto buddhi. Entonces por esa razón es que Blavatsky tuvo que recurrir a esto. Entonces, bueno, sí, puede ser lo mismo si nos estamos refiriendo al alma humana y a conciencia como esta conciencia mental.